A ver, ahorita empieza la grabación, ¿ya? Buenas noches con todos. En este caso nosotros habíamos visto que podemos llegar a hacer una estructura compleja como la que se ve acá, partiendo de croquis sencillos. Lo que también tenemos que ver es ubicación de cartelas, tapas en extremos y soldadura. ¿Sí? Entonces, en este caso, para llegar a esta estructura, nosotros vamos a ocupar unos perfiles ángulos en C y generados mediante matriz lineal, que nos ayuda bastante a hacer un poco más rápido la distribución. Vamos a dibujar la primera asignación. Necesitaré un croquis 3D y lo trazamos. Podríamos haberle completado en el mismo croquis, también podríamos haberle completado. Lo importante es que nosotros podamos acotarle de una manera correcta. Entonces aquí vamos a colocarle a 750. Ya, voy a medir toda la longitud para ver cuántos necesitaríamos. Nos dice que esto es 10.440. Nos alcanzarían 14 perfiles. ¿Sí? Este perfil tiene que estar a lo largo del eje que corresponde. En este caso, eje X, a lo largo de X. Queda completamente definido. Salimos del croquis. Vamos a realizar la asignación y con esto una matriz lineal. Asigno el perfil. Para asignar el perfil nos vamos a piezas soldadas, miembro estructural. Les dije que vamos a poner un canal en C. Sí, puede ser este. 120 por 12 y seleccionamos. Aquí algo importante que tenemos que tomar en cuenta es la ubicación del perfil. Entonces ahorita ya estamos compilando todo lo que hemos visto. Entonces, fijémonos aquí. La ubicación del perfil no es la correcta, no es la que necesitamos, más bien dicho. Sí, entonces, para eso nosotros podemos irnos a la herramienta calcular, medir y tomar este ángulo de inclinación con respecto a un horizontal. Buscamos el ángulo, 16.7 grados. Entonces, este ángulo, si giramos 16.7 grados, se apoyará completamente la base y podremos aplicar un cordón de soldadura. 16.7 grados. Colocamos aquí. Veamos si es 16.7 grados. Listo. Entonces, ahí sí nos conviene este perfil colocar. Listo. Lo que también nos interesa es que este perfil es girado completamente, sería simétrico, ¿no? ¿A dónde está? Simetría de perfil. Eje horizontal, hacia acá. Así necesita el perfil, por cuestiones de la inclinación que tiene. Entonces nos conviene que no se quede ahí atrapado alguna cosa. Entonces por la dirección que tiene, este perfil tendrá una caída natural. Y ya nos conviene eso. ¿Ok? Listo, este es el único perfil que voy a dibujar acá. Y con eso vamos a hacer todos los perfiles que se colocan en el techo. Nos vamos a operaciones y repetimos con matriz lineal. Con la herramienta de matriz lineal, nosotros podemos repetir la cantidad de perfiles que necesitemos sin hacer tanto esfuerzo. Dirección, en esta dirección, ¿cuántos perfiles
Voy a colocar, ¿se acuerdan? Estaba a 750 milímetros y nos salía 13, casi 14. ¿Sí? Acá nos pregunta, ¿de qué quiere hacer la repetición de la matriz? Entonces digo sólidos. Y en sólidos selecciono mi viga, en este caso de acá. Invertir dirección. Y ahí tenemos. Listo, entonces damos OK. Sencillo, ¿no es cierto? Entonces, para este caso, nosotros podríamos repetir esta matriz hacia el otro lado. O podemos hacer algo más fácil todavía, que sería una simetría. Para realizar una simetría, nosotros podemos trabajar con el plano que mejor nos convenga. En este caso, el plano alzado. Con el plano alzado vamos a trabajar una simetría. Simetría, sólidos para hacer simetría. Y seleccionaremos los perfiles que están acá. Me voy a una vista que me convenga y seleccionamos. Ya. Ya, elimino los que no necesito que se replique. Listo. En caso de querer modificar, ahora sí es mucho más fácil todavía, porque está solo vinculado con una matriz, ya no es un croquis con cotas. Entonces, antes de hacer esta simetría, yo podría ir cambiando las características de la matriz, número de repeticiones y distancia a la cual se repite. Editar operación, clic derecho en el gestor de operaciones, editar operación. Yo podría aquí ir aumentando la distancia, ir disminuyendo la cantidad. Más. Ya, es un ejemplo. Sí, entonces nosotros podemos ir modificando esto en función a qué? A los posibles resultados que me diera las simulaciones. Si la simulación me da que esto está sobredimensionado, o sea, va a resistir mucho más de lo pensado. Entonces, ahí nosotros iríamos jugando con la distribución de la estructura o incluso analizando el reemplazo de perfiles por uno más pequeño para evitar costos innecesarios. Listo, repito, aplicamos con simetría. Buscamos el plano que nos conviene en el árbol de operaciones. Plano alzado, sólidos para hacer simetría, pueden ir seleccionando de uno en uno o puedo marcarlos como hice anteriormente con
desde la vista superior ir marcando todos. Entonces, como ven, ahorita ya no parece, ya parece que fuese una estructura bien compleja de dibujar, pero son solamente unas operaciones que el programa nos da la facilidad. Listo. Entonces, vamos a la siguiente parte. Entonces, ya hemos visto croquis 3D. Aplicación de perfiles, personalizar los perfiles, aplicar mediante simetría hicimos aquí, operaciones de recortar, extender para cuando los perfiles se entrecruzan, que habíamos tenido algunos casos. Recortar, extender, asignación de perfiles y por medio de la matriz lineal crear una réplica del perfil. Y con simetría completamos la estructura. Listo, en este caso habíamos dicho, regreso a la vista. Teníamos así la estructura completa, porque decíamos que va a tener un punto donde se va a aplicar una fuerza, se va a colocar una carga de 1 tonelada para un puente grúa. Entonces, la función de cómo aplicamos nosotros el diseño depende de la aplicación. Como nosotros vamos a ir pensando a futuro en para qué uso se va a dar. Podríamos hacer, por ejemplo, una estructura para un mezanine, algún detalle ya aquí dentro. Pero eso ya depende de la aplicación. Vamos a repetir el mismo proceso junto con matriz lineal al costado derecho y por medio de repetición pasarlo a la izquierda. Y terminamos con la asignación de perfiles en esta parte interna con recorte de las secciones. ¿Sí? Entonces, proseguimos. Voy a medir la altura. Aquí teníamos 6 metros de altura, si no me equivoco. Hay 2 opciones para ver la altura. Podemos irnos a calcular y medir. Calcular, medir. O puedo también irme acá abajo, que ya me dice longitud 6000. Entonces voy a crear esos apoyos como habíamos visto acá. Soportes cada metro. Entonces voy a empezar trazando el primero. Puedo crear en el mismo perfil, en el mismo croquis 3D que había tenido, pero va a tener la necesidad de asignar de igual manera los perfiles. El croquis 3D que trazamos la parte superior, Editar croquis 3D. Cojo la herramienta línea y trazamos. Coincidente. Colineal con el eje X por la dirección que tiene. Y una cota. Desde la base habíamos dicho 1 metro. 1000 en este caso en nuestra acotación como estamos trabajando en milímetros. Operaciones, asignamos nuestro perfil. Tenemos que verificar más que nada la alineación. Del perfil que vamos a asignar. Entonces, miembro estructural, marcamos y tenemos que fijarnos en la dirección en la cual queda nuestra pieza, nuestro perfil estructural. Ok. Repetimos 5 veces
En el croquis 3D fuera demasiado complejo trazar 5 líneas, acotar y verificar que todas estén completamente definidas y bien hechas. Entonces me voy a matriz lineal. Seleccionamos una dirección. Cada 1000 serían 5 repeticiones. ¿De cuál sólido? Sólido, activamos la opción sólidos y marcamos. Listo. Entonces, con estas dos operaciones nosotros podríamos crear aparentemente estructuras completamente funcionales y complejas. Listo. Repetimos con la operación de simetría. Simetría al plano alzado. Sólidos para la simetría, estos de aquí. Si no se ve bien, borro y seleccionamos de uno en uno. En sólidos para hacer simetría. Listo y damos OK. A cualquier momento nosotros podemos ir modificando la estructura. Por ejemplo, nos faltaba la parte interna donde estará soportado el puente grúa o la carga aplicada. Entonces tendríamos que trazar una línea que corresponda de acá a acá. Croquis. Utilizamos un croquis 3D o puedo usar este mismo croquis 3D. Ya depende de cómo deseamos trabajar. Selecciono un nuevo croquis 3D. Un nuevo croquis. Croquis 3D. Línea. Y trazamos. Para esto nosotros ya necesitamos tener un bosquejo o un plano, digamos, en 2D, ya con las dimensiones para nosotros tener un trabajo más sencillo al momento de colocarlas acá. Voy a colocar 1,5 m. Un metro colocamos. Colocamos el valor de 1000. Y voy a colocar de una vez las partes de la estructura que van a sujetarla hacia el pórtico que está hasta acá arriba. Estas son las que le van a dar rigidez a ese perfil para que pueda soportar el peso aplicado aquí, el puente grúa que me decía el ejemplo. Crear simetría. Selecciono las dos con respecto a esta. No me deja. A un plano. Porque es un croquis 3D, necesitamos simetría con respecto a un plano. Listo, OK. Esta línea de aquí tiene que estar a lo largo del eje Z. A lo largo de Z. Listo. Y empezamos a acotar lo que sería la base. Este de aquí medía 20 metros en total.
Esta distancia mide 20 milímetros, 20 metros. ¿Sí? Entonces tengo que dividirla en secciones, digamos, simétricas o iguales. Para verle mejor, le voy a ver de frente. Acá. En esta posición voy a ir acotando. Sí, como les he dicho a quienes son mis alumnos, una forma fácil de tener un bosquejo, un diseño, es ir redondeando las dimensiones que nos aparecen. Y procurar que sean medidas cerradas para que al momento de la construcción también sea un proceso sencillo y eficiente. Listo, de gana a complicarnos con medidas complejas ahí. Ok, salimos del croquis. Vamos a asignar perfiles. Nuevamente, asignamos el perfil que nosotros creemos conveniente en un principio. Después, con una simulación, podríamos ir comprobando, o de acuerdo a la experiencia, o de acuerdo a lo que hemos visto, qué perfil ocupan en un tipo de estructuras como esta, y entonces por ahí empezamos con lo que conocemos. Sí, entonces yo tenía aquí un personalizado de 300 por 10 por 35. No, correas G. Ya. Sí, ¿se acuerdan? Le guardé en dos ubicaciones. Correas G de 300 por 10 por 35. Ese es el que vamos a aplicar. ¿Sí? Antes de seguir, voy a aplicar este perfil y voy a guardarle nuevamente para que no se llegue a colapsar, que ya está sufriendo. Vamos aquí, ok. Y guardamos. Bueno, estamos con la promoción del dinero catedral. Guardamos. Guardamos. Ya. Aquí nosotros vamos a aplicar la opción de recortar. Fijémonos, vamos otra de las que hemos visto, recortar, extender. Sólido que quiero recortar, este de aquí. ¿Hasta dónde quiero recortarle? ¿Quiero recortarle hasta el sólido o hasta una cara específica? Entonces yo voy a preferir hasta una cara en específico, que se recorte hasta esta cara de este lado. Porque así voy a hacer la construcción más fácil, haciendo cortes rectos. Si nosotros le dejamos que sea un corte hasta el sólido, a veces suele hacernos en forma del canal en U o la forma del perfil donde se une. Ok. Antes de hacer una simulación, nosotros tenemos que generar la pieza sin errores en la parte de recortes. ¿Sí? Que no nos falte partes por recortar, no se entrecrucen perfiles. Ahí podemos garantizar que está bien listo para una simulación. Vamos a miembro estructural. Voy a aplicar los perfiles pequeños que había aplicado. Canales en C de 12. Voy a aplicar para las verticales. Aquí estamos aterrizando en la casa central de la 96.5 Radio Sol Emisario de la Música Nacional. Estamos vivos y preciosos para pasar una noche espectacular. Hoy venimos embalados ya, venimos embalados, más embalados. Estoy chupando silencio, por favor.
enamorada de la libertad, vea. Más embarazo que anciano con la pastillita azul, vea. Estamos aquí, estamos amigos, listos para iniciar una noche con buena música, con buena rumba. Vamos a bailar, vamos a rezar, vamos a disfrutar, vamos a hacer la fitoterapia y todas las noches. Asignamos los perfiles. ¿Se acuérdense cuando nosotros ocupamos un nuevo grupo? Podemos ocupar siempre el mismo grupo cuando están piezas soldadas entre sí. Cuando ellos son una parte diferente, entonces ahí nosotros desactivamos esa opción. Fijémonos aquí. No está bien la alineación que tiene. ¿Sí? Entonces está como si yo le soldara adelante de este perfil, cosa que no nos conviene. Es mejor que un perfil estructural esté a compresión, no esté por delante del perfil. ¿Sí? Entonces tenemos que modificarle esa parte. Tenemos que revisar la ubicación de los perfiles como lo hemos hecho. Y aquí me doy cuenta que también este está de corregir la ubicación. Vamos a ver, en este perfil estructural, si nosotros nos vamos a editar operación, ahí vamos a ver la explicación. Aquí nosotros vamos a ubicar perfil y en ubicar perfil nosotros podemos escoger a qué punto hace referencia nuestro perfil. Entonces yo preferiría que el perfil haga referencia a este punto de acá. O a su semejante acá arriba. Depende cómo yo haya colocado la cota. Entonces yo quiero que acá abajo estén libres 4.5 metros. Perdón, 5.5 metros. Entonces ahí está bien ubicado mi perfil hacia arriba. De la ubicación de donde estaba. Generamos nuevamente los perfiles que van a estar, en este caso, a compresión. Estos de aquí. Asignamos el perfil. En este caso va a ser un grupo por cada línea que yo había trazado. Sí, un poco ya se va haciendo un poco más visualmente difícil de distinguir las partes que estoy editando, ¿no? Vamos a seleccionar, ubicar perfil. En ubicar por perfil, nosotros seleccionamos algunos de los puntos válidos que tenemos en nuestro croquis. Ahí va a estar ubicado mi perfil. Asigno nuevos grupos. Ya van a mantener esa ubicación. Si yo hubiera trazado todos los croquis y hecho la asignación, nuevo grupo, hecho la asignación ya con el croquis 3D listo, completamente listo, entonces ahí sí fuera mucho más fácil. Aquí podíamos hacer simetría de las entidades. Podemos asignarlas con un nuevo grupo. Nos va a tocar hacer unos pequeños recortes ahí. Voy acá a ubicar perfil. Ubicamos. Listo, ok. Guardamos. Vamos a hacer los recortes de estos sólidos. Pues para verle un poco mejor, estos deberían estar recortados hasta esta parte superior, pero sobrepasan el material y se intersecan ahí.
Entonces vamos a aplicar recortar. Sólidos a recortar. Todos los que tenemos aquí. Los 5 que están trabajando ya con presión. ¿Hacia dónde recortar? Yo prefiero trabajar siempre hacia las caras. Hacia esta cara. Esta cara de acá. Ya, aquí voy a desactivar este que dice permitir extensión, porque se está creciendo hacia arriba los perfiles tomando la inclinación del borde opuesto. Y en la parte inferior tenemos que seleccionar esta cara de acá. Ay, al cambiar el tipo de junta, toca seleccionar de nuevo. Vamos otra vez. Va de nuevo. Recortar, extender. Desactivo permitir extensión. Vamos a recortar los 5 sólidos que están aquí. Hasta la cara o plano nos dice en este caso. Hasta esta cara. En la parte superior, recuerden, desactivamos la opción permitir extensión. Hasta esta cara de acá. Y la cara superior de acá. Esto nos va a tocar recortar hasta los sólidos porque no está recortando bien como necesitamos. Vamos hasta el sólido. Listo, y si revisamos. Entonces ya ven, cualquiera, bueno, modificando las opciones que ya conocemos de trabajo, podríamos nosotros tener una estructura adecuada. Sí, en este caso está completa la estructura. Vamos a repasar un poco las herramientas complementarias que son las cartelas. No sé si ya vieron esto en la reunión anterior. Ya, vamos a aplicar cartela. Las cartelas son unos refuerzos que se ubican en las esquinas, puedo decirse así, en las juntas de soldadura para reforzar la unión y que no tienda a deformarse. Entonces, en este caso, un lugar para aplicar una cartela puede ser esta de acá. Las cartelas nosotros tenemos de 2 tipos, triangulares y poligonales. Triangulares y poligonales. Entonces, en función de las dimensiones, aquí voy a colocarle 200. En función de las dimensiones que nosotros coloquemos,
va a crearse este refuerzo en las esquinas. Eso es una cartela. Pueden ser también poligonales, donde nosotros manipulamos las secciones que tiene. Manejamos también los valores de equidistancia que se muestran viendo desde esta sección. Entonces nosotros tenemos esta línea. Si seleccionamos a un costado, se colocará la cartela aquí, centrada acá, y si no, a la derecha. ¿Sí? Dependiendo la ubicación que escojamos aquí en ubicación. Aquí en ubicación. ¿Sí? Ubicamos. Puede ser izquierda, derecha, dependiendo qué cara escogí primero, o centrado. El espesor hacia el un lado, hacia el otro lado, o centrado. Perdón, centrado o hacia el otro lado. El espesor de la cartela, por ejemplo, en esta es una construcción grande y yo le podría colocar de 10 milímetros de espesor. Centrada si desea. Y colocarle acá las dimensiones de lo que nosotros necesitamos. Esa sería la función de cartelas. Aplicaríamos eso en las esquinas que sea conveniente y que podemos realizar. Guardamos. Voy a generar cordón de soldadura. Bueno, primero tapa en extremos. Bueno, en este caso no sería lógico aplicar en un perfil en C una tapa en extremos. Básicamente se utilizan en perfiles rectangulares o cuadrados, tapa en extremos. Por ejemplo, en el caso de las rejas de una cerca, necesitamos que esté tapado para que no ingrese el agua. Entonces ahí nosotros aplicamos tapas en extremos, que sería en función de la forma. Vamos aquí, cordón de soldadura. Esto vaya en función a lo que ustedes conocen del tema de soldadura y en función también a los requerimientos de la junta soldada. Entonces, cuando nosotros definimos el símbolo de soldadura, implica ya las dimensiones del cordón y también el tipo de soldadura, de caso de ser electrodo, el tipo de material de aporte, ¿sí? Entonces, geometría de soldadura nos pide que seleccionemos las caras de un sólido para soldar y las caras a donde llegaría esa soldadura. Y este es el radio de la junta. Si yo selecciono esta cara y esta cara, se va a crear aquí un cordón de soldadura. La celeste, se marca en celeste acá. Sí, podemos ir trazando de uno en uno. Vamos acá. La distancia 6 milímetros. Puedo colocarle que sea a ambos lados. Ahí ya se genera la soldadura a los dos lados de nuestra cartela. Cuando nosotros definimos el símbolo de soldadura, indicamos el tipo de suelda. Puede ser, por ejemplo, SMAU con un electrodo E7018. Puede estar ahí colocada la simbología. El tipo de acabado, nosotros queremos que quede plano, convexo, cóncavo, dependiendo la forma en que queremos que se dé el acabado. Puede, digamos, si nosotros seleccionamos aquí plano, puede que necesitamos que después se dé un tratamiento de pulido. Vamos a aceptar. Listo, ya tenemos aquí la indicación.
También podemos modificar nosotros la longitud desde dónde y hasta dónde iría el cordón de soldadura. A veces no necesitamos soldar todo este espacio para definirlo, sino podríamos colocar una distancia que lo ubica. Siguiente, nosotros podemos utilizar una soldadura intermitente en caso de que no hacemos soldadura continua. No sé si ustedes se han fijado en la estructura metálica del molde de los Andes. Ahí tenemos una soldadura intermitente, con espacios de soldadura y espacios sin cordón de soldadura. Para eso nos podría ayudar para cuando existan deformaciones, tenga un grado de flexibilidad la estructura y no sea extremadamente rígida. Saben que lo rígido es netamente frágil, entonces que tenga un grado de movilidad, un grado de libertad que le permita soportar algún tipo de sismo en este caso. Acá tenemos longitud de soldadura y tipo y la separación. Voy a colocar 30 para que noten la diferencia. Sueldo 30, no sueldo 15, sueldo 30. Voy a colocarle 50, sueldo 50, no sueldo 15, sueldo 50, descanso 30, sueldo 50, descanso. El símbolo de soldadura va complementándose. Miren acá. Ya se han llenado algunos de los valores. Es de radio 6. Nos dice que es 4 por 50 por 30. ¿Sí? Entonces, ya se va completando nuestro símbolo de soldadura con los demás datos que nosotros colocamos. Ahí está, 50 con separaciones de 30. Si le colocamos zigzag al un costado, va a ver la soldadura y del otro costado no. De esta manera en cordón de soldadura. Entonces, de aquí depende mucho lo que ustedes dominen de soldadura. ¿Cómo se ven los cordones de soldadura? Nosotros tenemos que ir al icono de visualización y en ese icono de visualización tenemos la opción de mostrar soldaduras, que está aquí. Ahorita está todo desactivado. Voy a activar. Buscamos el que dice ver cordones de soldadura. Ahí están mis cordones de soldadura colocados. ¿Puedo aplicar la soldadura en toda la estructura? Sí. ¿Necesito aplicar los cordones de soldadura para la simulación? No. Ya, entonces estos serían más para los planos, porque en los planos ya se va a importar netamente la simbología de la soldadura que acabamos de colocar, ya se podría importar de manera directa. Eso sería por el día de hoy. Hemos visto matriz lineal para estructuras, hemos aplicado cartelas, cordones de soldadura, operaciones de recortar, extender, perfiles metálicos, la aplicación de cartela y hemos analizado cómo se aplica la soldadura. Si tienen alguna duda. Ingeniera, buenas noches. Yo tengo una. ¿De dónde le desplaza la opción para cambiar el símbolo de soldadura? Si es SMAU o eléctrica o esas que puso. Para cambiar en caso de que me haya equivocado. No, para poner ahí el tipo de soldadura que va a utilizar. Acá arriba tenemos nosotros en las mismas opciones de pieza soldada. Tenemos aquí cordón de soldadura. Entonces, en el símbolo de soldadura, bueno, primero nos pide dos caras. Voy a seleccionar otras dos caras, ¿ya? Por ejemplo, aquí y con esta de acá tiene que soldarse ahí. Ya. Aquí, cuando nosotros definimos el símbolo de soldadura, nosotros en este símbolo
según la norma INE, podemos nosotros establecer qué datos se debe llenar y qué debemos nosotros colocar aquí. Por ejemplo, en este símbolo de soldadura nosotros vemos el tipo de junta. Entonces, ¿qué tipo de junta estamos haciendo? ¿Es una junta tope? ¿Es una junta tope cuadrado en B bisel único? Entonces, todo este tipo de juntas nosotros ya seleccionamos. Nos dice la norma que en la cola del símbolo, a la final cuando terminamos de trazar, este queda con una cola así. Aquí podemos nosotros anotar el tipo de soldadura. Aquí podría yo anotar, hace rato anoté SMAU, ¿no es cierto? Entonces aquí yo podría anotar GMAU. En la soldadura, esta sería la soldadura MIG, ¿no es cierto? Con alambre. Entonces yo podría anotar aquí, no sé, tal vez ahí se maneja el diámetro del alambre o se maneja el tipo de material, tal vez. Sí, entonces la que, digamos, yo domino en nomenclatura sería la soldadura manual, que es SMAU. Sí, entonces, SMAU con electrodo E6011, E6013 para un buen acabado. Entonces yo podría seleccionar aquí. Que sea después de la soldadura, que sea plano, es decir, que, no sé, vea la manera de dejar esa soldadura plana. Puede ser con la pulidora. Símbolo de soldadura, el tipo de junta que está haciendo. El tipo de junta que tiene la unión. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente especifico el símbolo de soldadura. El tipo de soldadura puedo especificar acá. Si nosotros necesitamos un poquito más profundizar esto, es básicamente con referencia a la norma. Ay, perdón. Ya, nosotros aquí tenemos en todas las operaciones de SOLID, nosotros tenemos el icono del asistente, de la ayuda. Entonces acá nos da una explicación de todos los tipos que tiene definidos. Está exactamente lo que yo les había explicado. Propiedades de la soldadura. Materiales, tiempo, tipo, no. Cordones de soldadura. Ya. En la opción de cordones de soldadura, las opciones que nos manejamos, como ya le había colocado, tenemos el tipo de soldadura con su indicación y el tipo de unión que tiene. Entonces aquí tenemos algunas, esto también está en el módulo que se encuentra en la plataforma. Entonces aquí tenemos algunas formas de cómo está ubicado la flecha del cordón de soldadura. Cómo interpretar básicamente. Si necesitamos más, déjenme mirar si tengo a la mano la norma para poderle ver. Déjenme ver. Está en mi plataforma. Déjenme le reviso. Estamos en tercero A. En tercero A ya cubre, en tercer semestre ya cubren con esa parte de contenido teórico. Vamos a ver. Código de dibujo mecánico. Si gustan les puedo compartir. Entonces, acá tenemos ya representación de soldaduras y uniones soldadas. Entonces, aquí tenemos ya una explicación profunda de lo que es. Entonces, depende cómo esté nuestra unión entre las dos placas, es el símbolo que nosotros vamos a ocupar.
Y esto sería ya más técnicamente lo que se aplica en soldadura. ¿Sí? Soldadura a tope, de pestañas, sobre bordes derechos, en B media, en Y, media Y. ¿Sí? Entonces, estos datos ya son de otra asignatura, digámoslo así. ¿Sí? En la simbología nosotros nos manejamos con la interpretación, si es la soldadura a un lado o si es la soldadura al lado contrario. Si se indica por la línea el símbolo de soldadura, indica que está de ese lado la soldadura, como acá. Si el símbolo está en la parte superior, indica que está al otro lado. Si está por debajo, está en el mismo lado la unión soldada. Un ejemplo es en este de aquí. Veamos. La flecha está indicando en este lado. Para mí es este lado, ¿no es cierto? Este de aquí. En ese lado, la soldadura es convexa. Y por el otro lado es una soldadura en B. Entonces, así analizamos el símbolo de soldadura. Vamos a ver acá abajo. Ya. Nosotros aquí manejamos dónde se ubica el símbolo, la línea y el símbolo que hace referencia al tipo de soldadura. Entonces, como ven, esto sí es un tema un poco ya detallado al respecto de lo que es soldadura. ¿Sí? No sé si quedó clara la duda o quedó con más incógnitas. No, sí, sí, ahora sí quedó clara, Inge, gracias. Ok. Ya, aquí está. Ya. En este caso, cuando nosotros hacemos soldadura alrededor del contorno, podemos utilizar la flecha indicativa. Si nosotros nos dice debe ejecutarse en obra, nosotros aplicamos este banderín. Voy a compartirles eso en Solid, donde está. Aquí. Entonces dice origen de montaje. Empieza, esta es una soldadura en el sitio, ¿sí? Entonces tiene que movilizarse. Digamos, armar una silla no necesita esto, porque puedo armar la silla en el taller, pero armar una estructura, un coliseo es soldadura en el sitio, donde va a quedar armado, ¿sí? Periférica quiere decir que va a soldar todo alrededor de la pieza. Entonces aquí hay varios parámetros que tenemos que ir modificando de acuerdo a lo que es la soldadura en casos ya prácticos. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud tal vez? Ya, entonces hasta ahí lo que hemos revisado hoy. Nuevamente creo que esto es de miembro estructural, recortar, extender, hemos aplicado cartelas, cordón de soldadura, no pudimos aplicar tapas en extremos porque no tenemos perfiles rectangulares o cuadrados. Eso básicamente. Y hemos visto a fondo lo que es el cordón de soldadura en estos casos. Listo. Entonces, hasta ahí. La siguiente clase, ustedes verán la generación de planos, listas de materiales de una estructura. Entonces, ya les va a dar ahí las distancias que tienen que cortar los materiales, cuánta cantidad necesitan, y eso ya simplifica el trabajo que estar midiendo o tratando de calcular en una hoja con calculadora. Entonces ya les facilita el programa esa parte. Entonces nos vemos la siguiente clase. Ok, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasen bien.